estamos en la casa del Señor. Porque la oferta y la demanda allá afuera es muy grande. Hay ofertas, hermano, para todo lo que usted quisiera y todo lo que usted quisiera tomar. Pero David dijo, yo he demandado una cosa y esa buscaré. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pues dice David era un enamorado de Dios. ¿A cuánto le gustaría ser como David? Así como tuvo sus errores, como tuvo sus pecados, como tuvo sus tiempos de baja, aún así era un hombre que sabía humillarse. Y yo estoy seguro que la clave del éxito de David era su humildad. Porque que era condoro, era condoro. Pero tenía la habilidad de reconocer su pecado. Porque dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esa era la clave y el secreto de David. Amén. No le doy secreto para que usted ande pecando, sino para que usted entienda, hermano, que maravilloso es humillarse ante el Señor. Hermano, quiero que vaya con su Biblia a Romanos. ¿Se acuerdan que comenzamos una serie de sermones expositivos del libro de Romanos? Hoy vamos a ir al versículo 8 hasta donde podamos avanzar con la ayuda del Señor. Dijimos y hablamos un poquito en las primeras sermones, hermano, de lo importante que era la carta del Evangelio a los romanos. Una de las cartas más importantes que escribió Pablo, porque fue allí donde se ha revelado la gracia y donde se ha revelado la absoluta misericordia de Dios hacia el pueblo gentil, pueblo que no era considerado dentro de los planes de la salvación, porque la Biblia dice que Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Por cuanto ellos rechazan esa oportunidad, entonces el Evangelio se extiende ahora a los gentiles, de los cuales somos cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque ninguno de nosotros tiene sangre israelita, ninguno de nosotros es israelita sanguíneamente, sino que nosotros hoy día pertenecemos a la iglesia, la cual fue comprada a precio de sangre. Dijimos que el apóstol hablaba de esta manera y él también llevaba una palabra que la estaba llevando con mucha alegría y que aún la llevaba desde sus mismas prisiones, porque lo que él quería era que Jesucristo sea revelado y que Jesucristo sea manifestado aún a los gentiles y aún a los hermanos que estaban en Roma. Dijimos también que la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo ni por Pedro, sino que la iglesia de Roma se cree teológicamente que nació el día de Pentecostés, cuando la manifestación del Espíritu Santo vino. Muchos quedaron convertidos al Señor y muchos de ellos siguieron adelante con la labor de la iglesia. Así que cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, se la está dirigiendo a ese pequeño grupo de hermanos que se mantuvo al servicio de la causa de Cristo. Amén. Y de alguna manera, hoy día vamos a ver desde el verso 8 en adelante. El verso 7, Pablo los llamaba a estar en santidad. El verso 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Si había algo, hermanos, que tenía contento y alegre el corazón de Pablo, era que los hermanos en Roma estaban siendo conocidos por su testimonio. Estaban siendo conocidos por su perseverancia para el servicio al Señor en el cual ellos se habían involucrado. Así que lo que Pablo está diciendo en estos versículos es que él se siente muy contento de que, hermanos, su fe, y cuando hablamos de fe no estamos hablando del creer, sino que estamos hablando de que las doctrinas, estamos hablando de que la enseñanza del Evangelio había sido muy bien recibida por la iglesia en Roma, y ahora la iglesia de Roma era conocida por todo el mundo, dice, a través de su fe. Pero hoy vamos a ver algo acerca del apóstol Pablo. Cuando Pablo abre estas cartas, lo primero que Pablo hace, hermanos, es en abrir su corazón. Y es algo que le trae mucho beneficio
Y es algo que bendice en gran manera a la iglesia de Roma. El hecho de que Pablo abriera su corazón frente a ellos cuando él le dice: yo he querido ir muchas veces a estar con ustedes. He querido ir a veros, he querido ir a visitaros, pero siempre algo me lo ha impedido. Sepa usted que hasta el momento cuando Pablo escribe esta carta, no había todavía podido visitar la iglesia de Roma. Y era un pesar, era algo grande que había en su vida. Ahora, cuando nosotros queremos caminar en el Evangelio, cuando nosotros queremos ser cada día mejores cristianos, si hay alguien a quien nosotros debemos imitar y a quien debemos respetar bíblicamente, es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mejor modelo a seguir se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y luego que Jesús se fue, el apóstol Pablo fue uno de los que dijo: sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo es un hombre de absoluta confianza, hermanos, para poder enseñarnos y para poder hoy día estudiar las cartas. Cartas que tienen un contenido poderoso, hermano, de doctrina y de enseñanza. Alguien dijo alguna vez: en el seminario aprendí bastante de los libros que leí, las clases magistrales que pude escuchar y los trabajos que tuve que escribir, decía un teólogo. Pero lo que yo más aprendí fue de mirar las actitudes y de ver la vida de mis maestros. Porque el Evangelio no solo se trata de palabrerías. El Evangelio no solo se trata de vanas palabrerías, sino que el Evangelio es un estilo de vida. Y si algo hoy día nos reclama la sociedad, a los cristianos, es que muchos hacen lo que están predicando y hay muchos que no viven lo que predican. Y eso es algo que no podemos negarlo. No podemos tapar el sol con un dedo, hermano. La sociedad reclama que hay mucha falsedad. La sociedad reclama que hay mucha hipocresía en la religión. Aun cuando tú y yo sabemos que el Evangelio no es religión. Aún Jesús le dice a los discípulos y le dice a la gente que lo seguía: ustedes escuchen a los maestros, escuchen a los fariseos, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Entonces, cuando tú y yo analizamos esta palabra, vamos a terminar entendiendo que cada uno de nosotros como cristianos debe cuidarse. Cada uno de nosotros como cristianos debe cuidarse, porque no es algo que yo hago lo que quiero, total Dios no me ve. No es algo que yo hago lo que quiero, total el pastor no va a saber lo que hice. Hermano, hay un Dios en el cielo que nos está mirando. Amén. Hay gente a nuestro alrededor que está pendiente de cada una de nuestras acciones. Y cuando cada uno de los cristianos a veces se equivoca o comete un error, somos lapidados de seguida, sin misericordia, por aquellos que no conocen al Señor. Entonces, dice este teólogo: yo aprendí más observando y mirando la vida de los maestros que de los muchos libros que antes pude haber leído. Cuando Pablo también se despliega a sí mismo delante de sus lectores para ser visto por ellos, antes de intentar enseñarles otras verdades más profundas, él abrió su corazón y dijo: en efecto, antes de mostrarles mi teología, les voy a mostrar quién soy yo. Y usted ve que más adelante Pablo comienza y relata parte de lo que él vivió en el ministerio, parte de cómo fue su conversión. ¿Por qué es necesario? Porque las personas sirven al Señor por una diversidad de motivos, hermano. La verdad que siempre es necesario preguntarse y examinarse: ¿por qué yo estoy sirviendo al Señor? Es una buena pregunta que hay que hacerse cuando uno estudia teología. Es una pregunta que hay que hacerse cuando uno quiere ir al bautismo. Es una pregunta que hay que hacerse cuando uno ya está congregándose en una iglesia. ¿Por qué yo sirvo al Señor? ¿Cuál es mi motivo? Algunos sirven en la iglesia de manera legalista. Los legalistas siempre van a estar en la iglesia. Los legalistas son aquellos que siempre utilizan la ley del embudo. Lo ancho para ellos y lo angosto para los demás. Jesús lo dijo claramente: ustedes, le dice, cuelan el mosquito y se tragan el camello.
O sea que hay gente en la iglesia que vive el evangelio de manera legalista y que sirve al Señor bajo un cierto legalismo. El legalismo, hermano, nunca ha sido bueno. Los fariseos eran legalistas y que Jesús cada vez que podía los reprendía. Porque el legalismo siempre está ocultando algún pecado, siempre está ocultando una doble vida. Aquel que dice a usted no puede hacer esto, es porque él lo está haciendo. Aquella iglesia donde a la gente se le dice, hermano, usted no puede hacer aquí, no puede hacer allá, se le llena de reglas y muchas veces los líderes están sumidos y están metidos en pecados más graves que los que ellos mismos prohíben a la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo nos llama a nosotros al evangelio, la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Cuántos son libres? Levante la mano. ¿Cuántos han sido libres por el Señor? Que el legalismo no puede hacer presa de nosotros, hermano. Hay otros que sirven como para ganarse la salvación y a favor de Dios. Que todo lo que hacen en la iglesia es como para tratar de agradar a Dios. Y la verdad que nosotros como cristianos no tenemos por qué tratar de agradar a Dios, sino que la Biblia dice que si tú tienes fe y yo tengo fe, estamos agradando a Dios. Porque a Dios no le vamos a lograr impresionar por todo el sacrificio que hagamos. La gracia del Señor viene sobre nosotros, nos da la salvación, no porque le impresionemos, sino que lo hace solo por misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Algunos sirven al Señor por temor, porque su púlpito les enseña que si no hace esto, no hace lo otro, Dios lo va a castigar. Porque si no hace esto, no sirve de esta manera, lo que le va a ocurrir va a ser esto otro. O que va a sentirse desagrado, en consecuencia pueden perder hasta su salvación. Otros como Diótrefes, en 3 de Juan verso 9, sirven a la causa del prestigio y de la estima para ser ocupados en los primeros lugares. Algunos sirven con el fin de alcanzar posiciones eclesiásticas de preeminencia. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser grande, tiene que ser como el que sirve. Porque no es mayor, dijo él, el que se sienta a la mesa, sino el que sirve la mesa. Eso nos habla y nos da una tremenda lección de humildad. Humildad en nuestro servicio. Algunos sirven en razón de apariencias, a fin de ser considerados como personas justas por parte de algunos. Algunos sirven debido a la presión de sus compañeros, otros por estándares morales, y en muchas ocasiones los hijos van a la iglesia porque sus padres los obligan a participar. Sin embargo, esos motivos para el servicio son meramente externos. Cualquier servicio que de esa manera usted trate de entregarle al Señor es un servicio externo que tiene motivaciones externas, que quiera ser considerado, que quiera ocupar un lugar de privilegio en la iglesia, que quiera tener preeminencia, que quiera ser considerado. Sin embargo, esos motivos son externos y sin importar cuán beneficioso pueda ser para otras personas, si no se realiza con base en un deseo de agradar y glorificar a Dios, amén, no sirve absolutamente de nada. Amén. Sí, Señor. El propósito, hermanos, 1 Corintios 10:31, por favor, apóyenme. El propósito principal de nuestro servicio a Dios no debe ser hecho para que me halaguen, o para que digan, oh, el hermano que es espiritual, o para que digan, wow, el pastor es tremendo. No. Mi servicio hacia el Señor debe ser un servicio que tenga una devoción auténtica y que lo único que busque es poder glorificar al Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Wow, hermano, todo lo que hacemos en la iglesia, el único glorificado es Dios. Amén. Todo lo que usted haga como cristiano en la sociedad, no busque usted llevarse los halagos, no busque usted llevarse las flores, sino que lo que usted tiene que buscar en su servicio es que Dios sea glorificado en todo lo que yo hago. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. El único digno de llevarse la gloria en todo es el Señor. Si usted es un maestro carpintero, usted tiene que ser el mejor maestro carpintero para que de esa manera Dios sea glorificado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted es un trabajador independiente, usted debe ser el más honesto y debe ser el mejor. No para que hablen bien de usted, sino para que el nombre del Señor sea glorificado.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero es posible también que una persona inicie su servicio al Señor motivado por una alegría, por una devoción tremendo. Pero llega el momento cuando la liturgia o cuando lo agarra, lo hace preso la monotonía. Llega un momento cuando el cristiano lo toma la rutina y espiritualmente lo va haciendo pedazos. Espiritualmente lo va haciendo pedazos. ¿Por qué? Porque ahora sirve por rutina o por tradición y no porque haya un amor sincero hacia Dios. Amén, sí, Señor. Cuando Jesús extiende las cartas a través del apóstol Juan y cuando Jesús le habla a las iglesias de la Asia Menor en el Apocalipsis, había muchas atribuciones, había muchas cosas buenas que tenía la iglesia, pero una de ellas Dios le tenía un reclamo y era que habían perdido el primer amor. Entonces el Señor le dice: recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Servir a Dios, hermano, debe ser hecho con amor. Servir a Dios, el servicio, sea grande, sea pequeño, sea insignificante. Tal vez muchos no van a ver lo que usted está haciendo, pero lo que usted haga, hágalo con amor. Hágalo con amor, como lo hacía el apóstol Pablo, que aún estando prisionero, aún estando en una celda de una cárcel, aún ahí él dice la Biblia que sentía un amor profundo por la iglesia de Roma. Él no había estado tomando mate con los hermanos de Roma. Él no había estado tomando tecito con los hermanos, no los conocía. Pero tenía un tremendo y profundo amor para poder hacerle llegar estas cartas y para decirle: apenas yo pueda, voy a estar con ustedes y voy a llevarle un don y una gracia que el Señor le pueda dar a cada uno de ustedes. Incluso cuando se sirve al Señor por motivos correctos y en su poder, siempre anda por ahí rondando la tentación del resentimiento, de caer muchas veces en la lástima. Wow, mi trabajo parece que nadie lo valora. Mi trabajo que hago en la iglesia nadie lo está reconociendo. Mi trabajo que hago por el Señor nadie lo agradece, nadie lo valora. Muchas veces eso pasa, hermano, en ronda en la cabeza de los líderes en la iglesia. Muchas veces eso es lo que desanima y es lo que lleva a muchos siervos de Dios a la depresión, a la tristeza. Porque muchas veces el trabajo que hacemos en el Señor no se ve recompensado o no se ve valorado. Pero aún así, hermano, nosotros sabemos que no estamos sirviendo al ojo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol decía: si yo sirviera al hombre ya no sería siervo del Señor. ¿A quién estamos sirviendo? A Dios. A Dios. En sus primeras palabras para los creyentes de Roma, Pablo habla acerca de los motivos espirituales, motivos sinceros que tenía en su deseo de ministrarles, con afecto y sensibilidad que saturan el contenido de la carta. Él asegura acerca de la genuina devoción a Dios y de su amor genuino hacia ellos. Yo me imagino en la iglesia podía sentir en su corazón la pasión que había de Pablo por ellos, aun cuando no les conocía. Cuando ellos percibieron de primera mano la carta de Pablo, es probable que los creyentes se hayan preguntado: ¿por qué este gran apóstol piensa en nosotros? ¿O por qué es que si Pablo está tan preocupado, bueno, va a llegar el momento donde él pueda venir a visitarnos? La clave que nos permite descifrar este pasaje, hermano, cuáles eran los motivos del apóstol, se halla en la frase del versículo 9 que leímos: Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Pablo había sido criado y Pablo había sido educado muy celoso de la ley. Lo vimos en la primera exposición de la palabra. Que él era fariseo de fariseos. Era un tipo judío, era alguien que amaba la ley y que estaba dispuesto a matar, según él, por darle defensa y para que se cumpla la ley que estaba establecida. Él mismo había sido un fariseo y estaba familiarizado con el segmento religioso y judío, conformado por los saduceos, los escribas y los sacerdotes. Él no era cualquier tipo. Él sabía que con muy pocas excepciones esos líderes servían a Dios en la carne y estaban motivados por el interés egoísta. Si alguien conocía a los fariseos, era Pablo. Si alguien tenía autoridad para hablar del fariseo, era el apóstol Pablo. Entonces él está reconociendo
Y él está asegurando que los fariseos servían a Dios no de una manera sincera, sino de una manera carnal. Y Jesús mismo lo dijo. Vosotros sois, le decía Jesús, sepulcros blanqueados, que por fuera os veis elegantes y hermosos, pero por dentro su vida, su interior está lleno de huesos secos y podridos. Ahora usted me dirá, bueno, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Hay mucha gente que sirve a Dios solo de apariencia. El mismo Jesús lo dijo. Muchas veces el pueblo de labios le honra, pero su corazón está lejos de Dios. El hecho de que podamos sudar aquí cantándole a Dios, el hecho de que podamos llorar, de que podamos de alguna manera motivarnos en nuestra alabanza, no testifica de que realmente lo estemos haciendo de corazón. Puede que su mente esté ahora mismo divagando en cualquier otra cosa, lejos, es lo que el Señor decía. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El mismo Jesús lo explicó y lo dijo, porque donde el hombre tenga su tesoro, allí estará su corazón. ¡Wow! ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Qué es lo que hoy día nos está robando, hermanos, esa espiritualidad que el Señor de alguna manera quiere manifestar? El servicio de los paganos también era externo, superficiales y motivados por todo el interés egoísta. Haciendo referencia, Jesús le dijo en una conversación a la mujer samaritana en el pozo de Jacob: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando Jesús tiene una charla con la mujer samaritana, ella le dice: wow, maestro, ustedes dicen que hay que adorar en este monte y a nosotros se nos ha enseñado que hay que adorar allá en otro lugar. Entonces, maestro, dime dónde hay que adorar. Jesús le dice: mujer, viene la hora. Y ahora es cuando, dice él, los verdaderos adoradores, díganlo conmigo, los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. ¿Necesitamos gente en la iglesia que adore en espíritu y en verdad? Amén. ¿Necesitamos ser cristianos que adoren en espíritu y en verdad? Amén. Amén. La adoración que es verdadera y aceptable para Dios no involucra un lugar geográfico en particular, ni algún tipo de ritual o actividad o formalismo. Durante los años que precedieron a la salvación, Pablo mismo, vamos a ir a Filipenses 3, 4 y 7, Pablo mismo había adorado y servido a Dios de una manera externa e interesada. Filipenses 3, 4 y 7. Pero cuando él ahora pertenece a Cristo, toda su mentalidad sufre un cambio. Vamos rápido, por favor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. O sea, si hay alguien que tiene que gloriarse, está diciendo, ese puedo ser yo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, o sea, un tipo israelita de tomo y lomo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén, Señor. Lo que este hombre está diciendo, todo mi currículum que yo pueda presentarles no sirve absolutamente de nada, porque lo que yo ahora quiero hacer es agradar a Cristo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Amén. Todo logro, toda victoria que hayamos podido tener en la vida, hermano, no se compara con el hecho de que podamos servir al Señor y podamos darle una adoración íntegra. Pero ahora el Señor había transformado a Pablo
Ahora Pablo estaba motivado por un deseo interno y auténtico de servir a Dios por amor de Dios y no a sí mismo, de la manera revelada por Dios y no en la suya propia. Él ya no estaba motivado por los intereses propios ni por la presión del grupo. Tampoco estaba enfocado en la tradición judía, sino que estaba enfocado en poder honrar y glorificar al Señor. Ya no estaba interesado en esforzarse en agradar a otros hombres o a él mismo, sino únicamente a Dios. Vamos a leer 1 Corintios 4 del 1 al 5. 1 Corintios capítulo 4 del 1 al 5. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo debe ser cada uno? Fiel. Dígale al que está a su lado, tienes que ser fiel. Dígale al que está atrás suyo, tienes que ser fiel. ¿Cuántos son fieles? Levanten la mano, ¿eh? ¿Cuántos conocen ese principio, la fidelidad? Hay un compromiso que hemos hecho con el Señor y ese compromiso lo terminamos hasta el día que partamos a su presencia. Amén. Desde el 1 al 5. Ahora bien se requiere, que los administradores sean hallados fiel. Seguimos, el 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Amén. El centro de su vida y ministerio de Pablo era glorificar a Dios mediante la proclamación del Evangelio. ¿Para qué hemos sido llamados tú y yo? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para sentarnos en una iglesia y ver cómo pasa el tiempo? Para predicar la palabra del Señor. El principal motivo por el cual Dios nos salvó fue para que nosotros vayamos, prediquemos y llevemos frutos. Señor. Si a usted le enseñaron otro objetivo, lo engañaron. La iglesia tiene como misión en esta tierra predicar el Evangelio del Señor. Amén. No podemos cansarnos, hermanos, de llevar y predicar la palabra del Señor. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, verso 6? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Tal como le recordó a los ancianos de la iglesia: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, estas manos me han servido, decía en Hechos 20:33. Pablo no servía porque el servicio fuera algo divertido. Él no servía porque hallara diversión en servir a Dios. O no servía porque fuera placentero para él mismo. Porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, señala más adelante en la epístola. Romanos 15:3. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Si hubo alguien que sufrió por la causa de Cristo, fue Pablo. Porque venía en el paquete cuando Dios lo llama. Y cuando Jesús le aparece en el camino a Damasco y le dice: yo te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por mi causa. Hoy día escuchamos un mensaje muy distinto. Hoy día a la gente se le dice: wow, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Para Pablo Dios no tenía un plan maravilloso. Para Pablo había sufrimiento. Para Pablo había cárcel. Para Pablo había persecución. Muchas veces fue náufrago. Muchas veces dice que estuvo en peligro aún de manos de los mismos judíos. Entonces cuando la gente hoy día habla y dice: oh, si Dios tiene un plan maravilloso para ti, mentira, hermano. Lo que tiene el pecador es la ira de Dios sobre él. Y eso de que Dios ama, eso tampoco es verdad, hermano. La ira de Dios está sobre el pecador. Dios está enojado con el pecador. ¿Qué hay que hacer, pastor? Hay que ponerse a cuenta con Dios. Si usted está hoy esta noche aquí, hermano, no se vaya de aquí sin ponerse a cuenta con Dios.
Los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí. Wow, hermano, nadie dice que el evangelio es un happy y nadie dice que la vida del evangelio va a ir todo viento en popa. Cuando nosotros hemos decidido servir al Señor, hemos declarado la guerra al mismísimo infierno. Y la Biblia dice que los demonios no duermen si no hacen maldad. Y los demonios pierden el sueño si no han hecho caer a uno. Entonces, cuando tú y yo nos hemos decidido por el reino de Cristo, el reino de los cielos, vamos a tener violencia y vamos a tener guerra espiritual. Así que diga que está a tu lado, prepárate. Prepárese. Porque no es como le dijeron que va a ser todo bendición y prosperidad. Van a venir problemas. Van a venir tribulaciones, van a venir cuestionamientos, van a hablar mal de usted, van a tratar de calumniarlo, van a haber muchas cosas. Pero el Señor dijo: en el mundo van a tener aflicción. Confíen, dijo Él, porque yo pude vencer al mundo. Salmo 69, verso 9. Pablo tampoco servía con el fin de recibir gloria y honra de los hombres. ¿Qué dice el Salmo 69, verso 9? Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bienaventurados somos cuando podemos participar de los padecimientos de Cristo. Si a Él lo vituperaron, si a Él lo ignoraron, si a Él lo rechazaron, lo despreciaron, lo dejaron solo, ¿cuánto más podemos esperar nosotros que la sociedad pueda hacer con nosotros? Pablo tampoco servía con el fin de recibir gloria y honra de los hombres. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué sentirme, wow, soy súper especial, ya lo he hecho todo, ahora descanso. No. Sino que la palabra del Señor dice: me es una necesidad impuesta. No es opcional, ojo. No, pastor, si predicar es para los pastores, para los evangelistas. No, hermano, la iglesia completa ha sido llamada al evangelismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos flojos y vagos que no les gusta la predicación están yendo contra lo que dice la palabra del Señor. Amén. Pues si anuncio el evangelio, dice Pablo, me es una impuesta necesidad, no es una opción. Dios lo impuso para la iglesia. Dios lo impuso. Y Pablo dice: y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esa palabrita ay de mí está diciendo: wow, si yo no lo hago, algo puede ocurrir. Porque el que desobedece la ley y la palabra de Dios, no espere que le vayan a venir tiempos buenos. El que desobedece a Dios, no espere que le vaya a venir prosperidad, que le vaya a venir bendición. Deuteronomio, el Señor se lo dijo a Moisés: todas estas bendiciones te van a venir si obedeces mi palabra. Y en la próxima página, en otro capítulo, dice: todas estas maldiciones te van a venir si desobedeces mi palabra. Entonces la bendición no depende de Dios, hermano. La bendición depende de mi obediencia. Dile a tu lado: tu bendición depende de tu obediencia. En una carta posterior en la iglesia de Corinto, Pablo declaró: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En los versículos de 2 de Corintios, lo vimos ya, capítulo 4, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Sino a Jesucristo como Señor. Esa palabra Señor, ¿qué significa? Lo hemos enseñado muchas veces. Señor significa dueño.
Señor significa amo. Señor significa propietario, significa jefe. Jesucristo como nuestro dueño y a nosotros como vuestros siervos. Esa palabra siervo la traducimos, ¿de acuerdo? Doulo, que significaba esclavo. Entonces lo que Pablo está diciendo, Jesucristo como dueño y nosotros vuestros esclavos por amor de Jesús. Y un esclavo no tiene la autoridad para decirle a su amo, wow, ¿por qué estás haciendo esto? No, el amo solamente tiene que ordenar y el esclavo obedece. El que se siente esclavo va a tener la bendición de Dios, va a tener el amparo de Dios, va a tener la protección absoluta de Dios. Porque el esclavo está en la casa para honrar al amo, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él no va a dejarlo a usted desprovisto, hermano. Si usted se dedica al servicio del Señor, Dios se va a dedicar a todo lo que usted necesite. Amén. Si usted pone como prioridad los negocios del Señor, Dios se va a preocupar de los negocios suyos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y como vuestros siervos por amor de Jesús. Sí, Señor, amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Próximo domingo.